Buen día, jóvenes. Gusto verlos, saludarlos. Espero estén bien. Vamos a empezar la clase de diseño editorial y vamos a empezar. Bueno, ustedes ya, no sé si ya ven la pantalla. Ay, ¿qué fue? ¿Qué onda? ¿Me ven? Afirmativo. Ok, nosotros ya hemos visto varias formas de poder crear diseños, poder crear artes, poder crear composiciones, poder crear afiches, vallas, mockups. Lo que vamos a ver ahora va a ser relacionado al diseño editorial. Y lo primero que tenemos que ver es cómo se hace una composición gráfica, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver entonces son los elementos de composición gráfica. La composición gráfica nos va a ayudar a poder ordenar los elementos que nosotros necesitamos, ya sea fotografía, imagen, texto, en nuestra página, en nuestro espacio en blanco, para poder facilitar la lectura a la gente que va a leer o que va a necesitar de nuestro servicio como diseño editorial. Uno de los primeros elementos que tenemos es el aire. Recuerden de que no siempre se tiene que tener saturado el espacio, sino que tenemos que encontrar el aire o el espacio en blanco que nos pueda ayudar para poder hacer que la composición se vea de una forma mejor. Recuerden que menos es más. La jerarquización. Aquí es muy importante, ya que vamos a depender de todos los elementos para poder crear nuestra página. Ya sea, por ejemplo, cuando hablamos de jerarquización, estamos hablando de que de primero tiene que ir un título, después un subtítulo, después el texto, luego imagen, y no podemos poner primero el texto y después la imagen y hasta de último ponemos el título de nuestro tema. Entonces, sí tenemos que ver cómo va colocados los elementos para que tenga un orden. Y ahí hay unos ejemplos, ¿sí? Si se dan cuenta aquí tenemos título, tema, subtítulo que ya sería el tema del que estamos hablando y ya pues ya tenemos las imágenes y los textos igual aquí. Aunque tenga diseño, pero siempre tiene un orden, ¿sí? Título, imagen o título, texto, y igual aquí. Con el ritmo. Cuando estamos hablando con el ritmo, es como que si estuviéramos hablando de, igual que en música, tiene que llevar un orden y tiene que llevar una constancia para que la gente no se aburra de poder estar leyendo y de que no sea como que muy tedioso estar saltándonos de un lado a otro los textos, sino que tenga como decía, un ritmo, ¿sí? Que tenga una constancia. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, esto no tiene ritmo, o sea, sabemos de que es para señalizar algún mapa, pero si se dan cuenta está como que separado y no se logra entender bien o leer bien lo que estamos viendo, ¿sí? O sea, dice Happy New Year, pero al inicio no sabemos qué significa eso o qué quiere decir eso. Simetría. Se produce cuando un encuadre o espacio gráfico aparece repetido en un elemento. La simetría es como un espejo, como un reflejo. De un lado tenemos una composición o un cuadrado con un círculo, un ejemplo, y del otro lado también tiene que estar el mismo cuadrado con el mismo círculo. Si se dan cuenta aquí en esta copia que tenemos aquí, tiene simetría, ¿sí?
porque si lo dividimos a la mitad, la parte derecha es similar a la parte izquierda. De eso hablamos con simetría. ¿Sí? Igual aquí, si lo partimos a la mitad, esta parte, si la reflejamos, es igual a la parte de acá. La parte derecha con la parte izquierda. Asimetría. Cuando hablamos de simetría, estamos hablando de que se refleja aquí en la simetría, estamos hablando de que no necesariamente vamos a tener elementos iguales, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta composición no están ni a la misma altura, no son los mismos personajes, no están haciendo lo mismo. Igual la posición de las manos está diferente. Es asimétrico, pero a pesar de que es asimétrico, se mira bien, ¿sí? Y le da, como dice aquí, de dinámico le da como que más dinamismo y más movimiento a la composición. Armonía. Esto creo que siempre lo hemos visto en diseño, de que todo tiene que formar parte de lo que estamos trabajando. No podemos colocar elementos que no van o elementos que no tienen relación con lo que estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de armonía, tiene que estar todo en relación para poder crear algo, una composición bien. Simplicidad. Creo que su nombre lo dice, simplicidad. No necesitamos de mucho como para poder trabajar. Lo que les decía al inicio, menos es más. Y recuerden que ahorita en la actualidad se está trabajando mucho lo que es el minimalismo. Entonces, aquí funciona mucho lo que es la simplicidad y que nos va a servir bastante para nuestras composiciones. Y el contraste. Es cierto que necesitamos que tenga simetría, que tenga armonía, pero a veces es bueno utilizar contrastes. Por ejemplo, en un espacio físico donde solo trabajamos blanco y negro, tener el contraste de colocar algo rojo, tener el contraste de colocar un color vivo que pueda llamarte la atención y poder venir y que la gente se fije en esos detalles que nos ayuda como que a que la composición no se vuelva tan tediosa y tan repetitiva y poder provocar una buena impresión al momento de colocar algo diferente. Ya viendo nosotros los elementos de composición, nos vamos a pasar a lo que son, allá ver directamente lo que son las partes de la revista, ¿no? Que es, no necesariamente el diseño editorial se trata solamente de realizar revistas, sino que tiene una gama más amplia, pero esto es como que lo que nos puede servir como a nosotros como para poder crear un libro, para poder crear un manual, ya que son elementos básicos que nos van a servir y que vamos a utilizar en cada uno de los elementos que podemos encontrar cuando nosotros realicemos lo que es el diseño editorial. Entonces, cuando hablamos de diseño editorial, ya estamos hablando, del ejemplo de aquí, de las partes de la revista. Lo primero que nosotros vemos y el primer impacto que nosotros tenemos al momento de ver un libro, una revista o un manual, por ejemplo, incluso un manual de juegos, es la portada. Es el primer impacto que nosotros tenemos que generar al momento de estar de tener contacto con el cliente, con la persona que está leyendo nuestro diseño, ¿verdad? Entonces dice, la portada es la principal, es la página principal, que se visualiza de una revista. El objetivo de la portada es vender al lector el contenido resumido de las noticias que contiene, despertar el interés del cliente para comprarlas, para descubrir su interior. Y si se dan cuenta en las revistas que tenemos aquí, lo principal que tenemos es el nombre de la revista, ¿sí? Y tenemos como temas sí, como los temas que se van a estar hablando dentro de la revista.
igual siempre va a haber como que un tema principal que es la portada y la imagen que va a destacar dentro de nuestra portada, ¿va? Y si se dan cuenta, es como que el título más grande, aparte de todos los otros temas que tenemos dentro de nuestra, perdón, de nuestra revista. Y si se dan cuenta, por ejemplo aquí, también en las revistas colocamos el número de revistas que estamos creando. Por ejemplo, si es la 1, por ejemplo, esta es la 537. Entonces, también es importante colocar el número de revista que estamos lanzando, ya sea la primera, la segunda, la tercera. Y si ustedes se dan cuenta, incluso en la revista del colegio, también cuenta con esos elementos. Vamos con la contraportada. La contraportada es una pequeña reseña del contenido de la revista, enunciado breve y sintético, algunos de los contenidos más relevantes que se encontrarán en el interior de la edición. La contraportada va en relación también a la portada, aunque muchas veces no tiene relación, sino que simplemente cuentan con el mismo diseño. Si se dan cuenta, en este espacio contamos con el diseño amarillo de la portada y en la contraportada colocamos me imagino que los entrevistados o las personas que están dentro de la revista, ¿va? Y no habla, aquí en el texto decía que es una pequeña reseña. No siempre se coloca una pequeña reseña, a veces solo colocamos imagen de lo que está dentro. Si se dan cuenta, es también una pequeña reseña. Pero aquí, si se dan cuenta, es diseño, o sea, no necesariamente es una reseña, sino que podemos colocar publicidad, podemos colocar solamente diseño, ¿sí? Igual en la parte de aquí, estamos hablando de una revista que aquí tiene pues todo lo que lleva una portada, pero si se dan cuenta, en la parte de aquí es publicidad de una empresa, de una escuela de mimos, ¿verdad? Entonces no necesariamente una reseña. Cuando sí llevamos reseña, por ejemplo, en los libros de obras, en los libros literarios, si se dan cuenta, en la parte de atrás siempre hay una pequeña reseña, ya sea de la historia o de la persona, el autor que escribió el libro. Pero va a depender de cómo lo quiera el cliente o cómo nosotros vayamos a crearlo, si estamos nosotros creando una revista o un libro. El sumario, el editorial, esto ya va en la parte de adelante. Este editorial, si hablamos de revista, normalmente va en la parte de atrás de la portada. Dice, es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la revista. Se trata de una página donde se publica un texto que pertenece al género periodístico, cuya característica. El editorial es como un pequeño o un breve resumen, podríamos decirlo, de la revista, sobre qué se trata, o de algún tema que quiera resaltar de todos los temas que tenemos dentro de la revista, y de que a alguna persona o el creador de la revista o alguna persona específicamente enfocada en hacer editoriales, pues puede hacer como que una opinión de la revista, una pequeña reseña de la revista o de algún tema que estamos tratando dentro de la revista. Cuando hablamos de el índice, bueno, creo que ustedes lo han hecho bastante, ¿verdad? El índice es un listado de indicadores asociados a palabras o frases que permiten buscar con facilidad un contenido en el interior de la revista. Pues el índice nos ayuda a ubicar fácilmente los contenidos en la revista. Tenemos el número, el nombre del tema, y pues ya nosotros podemos colocar de diferentes formas el índice, ¿va? Podemos colocar así una imagen, el número de la página en grande y una pequeña reseña, o simplemente podemos colocar el tema y la página. Igual aquí tenemos otro tipo de índice. Ustedes como creativos o como diseñadores gráficos tienen que buscar formas creativas de hacer índices. Estamos acostumbrados
hacer, yo sé que es cierto que trabajamos con las normas APA y a veces pedimos trabajos, te piden trabajos muy formales, pero nosotros ya hablando creativamente sí tenemos que ver una forma diferente y que nos pueda ayudar a poder que el índice no se vea como que muy aburrido y como que muy común, sino que tratar de mejorar y de, de buscar una forma de crear algo nuevo con el índice. Y ya vamos con el directorio. El directorio dice amplía y repite los datos de identificación contenidos en la portada, enumerando los integrantes del staff. Normalmente el directorio habla sobre las personas que hicieron la revista. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, aquí, ¿quién fue el director encargado de la revista? Así como lo hicieron con el trabajo de Starbucks que le dejé, de que había un director, ¿cómo se llama? Un intermediario, un director creativo. Entonces, todo eso va aquí incluido. ¿Quién hizo el diseño? ¿Quiénes trabajaron coordinando? ¿Quiénes fueron los editores de texto? ¿Quiénes fueron los de revisión final? ¿Quiénes fueron los de fotografía? ¿Quiénes fueron los ilustradores? Todo esto va detallado en el directorio, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, dirección editorial, dirección comercial, ¿sí? Vamos viendo quiénes hicieron qué, así como ustedes lo hicieron con el trabajo de Starbucks, que cada quien tenía designado un trabajo y pues esto ya se coloca en lo que es el directorio. Normalmente esto se coloca a la par de el editorial. Sí, sí, sí. Lo que quiero que hagan es de que busquen revistas y puedan identificar cada uno de los elementos que tiene la revista y pues ya ver cómo es que está creada la revista. Y pues ya directamente entramos con los artículos, ¿no? Que dice es un comunicado escrito donde un individuo, ya sea escritor, columnista o redactor, expresa su punto de vista y ojo crítico sobre un tema que pueda captar la atención del lector. Pues aquí ya estamos hablando de algún tema en específico que nosotros queramos incluir, que el director de la revista quiera incluir, y pues ya es libre, ¿va? O sea, podemos incluir temas diferentes, salud, mujer, bienestar, eh, varios temas y pues creo que igual es cuestión del diseñador, del creativo, cómo poder colocar los elementos, qué colores utilizar. Recuerden que los colores son muy importantes, que no utilizar, ¿sí? Qué imágenes que utilizar, cómo las vamos a colocar, si las vamos a colocar en círculos, si las vamos a recortar, si las vamos a editar, si les vamos a poner algún complemento más, ¿sí? Sí, ya sea vamos a utilizar ilustraciones para poder mejorar la lectura y hacer más agradable perdón, agradable a la lectura a quien pues nos está leyendo. Y los anuncios publicitarios. Con el nombre de pauta publicitaria, los anunciantes son los comercios profesionales, empresas, organizaciones e instituciones en general que sostienen económicamente las ediciones de cada publicación de revista. Las empresas siempre pagan por aparecer en una revista, ya que si ustedes se dan cuenta, a veces las revistas contienen mucha publicidad, pero es porque las revistas son conocidas y las empresas quieren que su nombre, que su logo aparezca en esa revista, ya que lo ve pues mucha cantidad de personas. Entonces, los anuncios publicitarios sí ya dependen de la empresa, ya la empresa los manda, nosotros solamente los colocamos dentro de de nuestra revista. A excepción de que, por ejemplo, si nosotros lo vayamos a hacer y nos piden que hagamos un diseño publicitario para colocarlo dentro de la revista, pues igual hay que tener en cuenta de que tenemos que ver qué tamaño es el espacio, porque hay tamaño carta, por ejemplo, si es prensa, ver los tamaños que maneja la prensa.
Por ejemplo, si vamos a trabajar media carta o un cuarto de carta, ya que todos manejan diferentes precios y manejan diferentes tamaños. Y por último, vamos a ver los elementos que nos van a servir para poder utilizar o para poder nosotros incluirlos en nuestra revista. Por ejemplo, aquí tenemos el título. ¿Sí? Título. Es el nombre dado a la revista que demuestra su enfoque y el mensaje que desea comunicar. Su lugar de colocación, su color y tipografía impactarán al espectador a la hora de tomar la revista del almanaque. Entonces, el título es como que lo principal que nosotros vamos a ver al momento de estar leyendo algún artículo dentro de alguna revista o incluso en prensa. El título es como que el principal. El antetítulo son elementos que van acompañando del título. Sirven de reforzamiento para agregarle más peso al contenido del título. De esta manera se revelan más detalles de los que se van a tratar dentro de la revista. Okay. Cuando hablamos del antetítulo, si se dan cuenta, en la parte de aquí, estamos hablando como que de una reseña muy pequeña de lo que va a hablar. Si van aquí dice, los ganadores del Bella Durmiente presentan sus discos. Ese es el título. Y el antetítulo es, premiados en la 5ª edición del concurso. Es como un tema importante que estamos hablando sobre nuestro artículo. Una entradilla. La entradilla es un comunicado escrito que se presenta en el extremo inferior de una imagen. A diferencia del PDF foto, esta busca ser un medio de apertura para las noticias. La entradilla es como un pequeño relato sobre qué van a hacer o de qué estamos hablando o sobre qué habló la persona, ¿sí? Se dan cuenta, la entradilla aquí es Blindfold y almerienses doble sentido actuarán esta noche en el Mundo Sol Festival en la playa de Adra. Están hablando como que de qué va a tratar el tema o qué es lo que van a hacer a continuación las personas como para poder seguir trabajando. Aquí tenemos, creo que aquí no está. Aquí tenemos otros elementos, por ejemplo, el autor. Cuando estamos hablando del autor, estamos hablando de la persona que hizo el reportaje, ¿sí? Es la persona que vino, fue al lugar o fue con las personas, vino y entrevistó a las personas, hizo toda la grabación, hizo ya sea que los haya grabado, que los haya entrevistado, que él haya estado escrito, pero el autor es la persona quien hizo el reportaje. La imagen, pues, es la imagen que nosotros ya hemos fotografiado con las personas que están involucradas dentro de nuestro artículo. Y el pie de foto habla sobre quién tomó la fotografía y quiénes están en la fotografía. Por ejemplo, si es un paisaje, mostrar el lugar donde fue tomado. Aquí, como tenemos personas, mostrar el nombre de las personas y cómo están colocadas y colocar el nombre de quien hizo la fotografía. Dentro de las revistas también tenemos espacios que nos sirven como para poder ordenar nuestras imágenes y nuestros textos. A unos se les llaman bocadillos. Es el área donde se incorporan los textos. Se usan con frecuencia en los cómics. Los bocadillos son estos. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos a Mafalda. Por ejemplo, bocadillo es donde está y si es la felicidad. Esos son los bocadillos, donde nosotros vamos a colocar el texto de algún diálogo. La columna corresponde a artículo que anuncia un comunicado que se va perfeccionando con el tiempo. A veces las columnas son temas que alguna persona o normalmente se les llaman columnistas, quieren dar a conocer algún tema cualquiera o algún tema que el director de la revista les pida. Entonces ese ya se coloca, por ejemplo, aquí que tenemos ejemplos de revistas. Por ejemplo, en el espacio de aquí,
puede ir lo que es una, a ver, aquí. Por ejemplo, aquí que tenemos este espacio, y si se dan cuenta, aquí está como que la foto de la persona y está como un texto. Esto puede ser como una columna de algún tema que alguna persona o el columnista quiere hablar. Y como dice, se va perfeccionando conforme el tiempo. El margen es el espacio entre columna, los textos e imágenes. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero hay un espacio definido entre texto y la orilla de la hoja. Hay un espacio entre texto, entre título, y hay un espacio que se maneja entre imágenes. Esto lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante ya que nos ayuda a ver los espacios, por ejemplo, que no esté muy abajo para no cortar el texto o no esté muy salido del margen como para que podamos cortar la imagen. Y las viñetas. Es una historieta o cómic que se satiriza en una situación social, política, económica o cotidiana, propia de la cultura del país de su procedencia. Es común que se presenten al menos una viñeta dentro de una revista. Algunos personajes utilizados en viñetas han llegado a ser muy populares. Un buen ejemplo de esto sería Mafalda. En Guatemala tenemos de viñetas a veces la sátira que hace, no sé si ustedes han visto a Fo, que es muy común que encontrarlo en prensa libre, que hace sátira de lo que está pasando dentro del país. Y si se dan cuenta ustedes en prensa libre, y si tienen prensa o algún diario dentro de su casa, que lo puedan ver y que puedan fijarse en esa pequeña viñeta que hace este personaje. Incluso en nuestro diario aparece Frijolín, si no estoy mal, y es como, dice que es una pequeña sátira relacionada a la situación de lo que está pasando dentro de nuestro entorno social. En este caso sería Guatemala. Fotografía. Sirve como registro o apoyo de documentación para configuración de la revista. Pues ustedes ahorita que están viendo fotografía, ven que se relaciona mucho. La fotografía nos sirve como apoyo, también como publicidad, nos sirve como hacer referencia de lo que estamos hablando y como ayudar a complementar el tema que estamos hablando. El pie de foto, que es lo que estábamos hablando anteriormente, es el texto que se presenta en un extremo de una imagen o fotografía. El pie de foto debe explicar con precisión lo que se visualiza o el mensaje que se desea expresar. Es lo que les decía, si estamos hablando de un mensaje, mencionar en dónde tomamos la fotografía y qué lugar es, ¿sí? O por ejemplo, si estamos hablando de varias personas, señalar qué personas y mencionar a las personas que están dentro de la fotografía. Gráfico. El gráfico es un soporte visual que permite comprender mejor un tema tratando de uno de los artículos de la revista. Los gráficos pueden ser tablas, mapas conceptuales, estadísticas, pictogramas, entre otros. No siempre vamos a obtener fotografía de todo. Si se dan cuenta, en la parte de aquí estamos realizando la ilustración y el gráfico de Frida, y en la parte de aquí pues ya hacemos ilustración del mundo, de estadísticas, de cómo funciona, de los porcentajes, que va también de la mano con las infografías, que lo que vemos aquí en la imagen, en la presentación, son infografías de temas diferentes, pero que sí utilizan gráficos, y pues creo que una infografía, bueno, una infografía es como un resumen de algún tema en específico. Esto incluye las opiniones, narraciones de eventos, comentarios y además contenidos escritos. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo en diseño nos ayuda a reforzar lo que es la revista, a poder realizar lo que es una revista. Y de aquí en adelante solo vamos a estar viendo esto, o sea, cómo implementar todo lo que nosotros ya vimos, gráficos, infografías, qué diseño, qué aire, qué minimalismo, de qué tendencias,
de que publicidad, que identidad corporativa ya nos va a servir solo para aplicar. Ahorita ustedes se tienen que enfocar en cómo poder aplicar todo lo visto en nuestros diseños. Disculpen un ratito, solo me quedo sin batería. Ahí estamos. No sé si hay alguna duda con esto que acabamos de ver. ¿No? Así continuamos con el otro tema. ¿No? ¿No hay dudas? Creo que no. Ok. Entonces vamos a seguir con el otro curso y vamos a seguir viendo lo de fotografía. Lo que vamos a ver hoy son los planos fotográficos. Es cierto de que estamos en nuestras casas y que esto ahorita lo estuviéramos haciendo en práctica, pero por lo mismo de la situación no podemos. Pero sé que ahora tenemos muchos recursos como lo de su celular y pues podemos utilizarlo para poder nosotros pues crear este tema que no se requiere de mucho como para poder decir, no tengo una cámara fotográfica como para poder hacerlo. Entonces vamos con los planos fotográficos. Cuando hablamos del gran plano general, estamos hablando de todo. Estamos hablando como si estuviéramos haciendo un paisaje, como que si estuviéramos fotografiando un paisaje. Y pues ahí está el ejemplo de cómo, pues el ejemplo, ¿verdad? Plano general les estamos enfocando a todo. Un paisaje, estamos enfocando en dónde estamos y ya estamos hablando en un contexto, ya estamos viendo dónde estamos ubicados y qué es, dónde nos vamos a generar, por ejemplo, si hablamos de videos donde vamos a generar nuestra trama, ¿no? Plano general ya es un poco más específico, ya es un poco como que más cercano, ¿sí? Ya podemos centrarnos en el personaje y el ambiente con el que convive. Y pues ahí está el ejemplo. El plano americano. El plano americano surge de las películas vaqueras, donde necesitaban mostrar la pistola, ya que, por ejemplo, si lo tomábamos de la cintura para arriba no se miraba, o si lo tomábamos de la cintura para abajo se miraba, pero no se miraba la expresión de la persona que estaba pues haciendo el duelo con la otra persona. Entonces esto surge de aquí, de poder venir y poder enfocar la parte de la pistola. Este plano se utiliza de las rodillas para arriba, de las rodillas, de la parte de las rodillas para arriba. El plano medio. Cuando hablamos de plano medio, estamos hablando pues que los gestos de la persona, o vamos a enfocar a la persona de la parte de la cintura para arriba, ¿sí? Es utilizado en fotografía de moda o en retratos, ¿sí? Plano medio corto. Cuando, solo un detalle aquí, cuando estamos hablando del plano medio, siempre tratamos de no quitarle, por decirlo así, o sacar siempre las manos de la persona, a excepción de esta fotografía, si se dan cuenta, pero el concepto es diferente. O sea, el punto es de que la chavita salga con la mano en la boca haciendo el gesto y pues como que como está posando, no es tan necesario de que se mire la otra mano. Aparte estamos tomando casi que de la mitad de la mano para abajo, o del brazo.
Plano medio corto. Del plano medio corto, el entorno pierde como que relevancia y ya estamos hablando, nos enfocamos un poco más en el personaje. El plano medio corto ya nos enfocamos del pecho de la persona para arriba y ya podemos expresar o ya podemos mostrar las expresiones y los sentimientos de la persona. Primer plano. Cuando hablamos de este encuadre fotográfico, podemos resaltar partes específicas de la persona o del protagonista. Este plano es muy común en retratos, si queremos capturar gestos, ¿sí? O rasgos de la persona. Este es muy utilizado para estos casos. Primerísimo, primer plano. Es similar, pero cada una tiene como que sus diferencias. Cuando hablamos del primerísimo primer plano, estamos hablando de un cuadro más ampliado de la persona o del protagonista, que va desde la cabeza o desde la frente hasta la barbilla, ¿sí? Es como que un espacio más cerrado donde nosotros vamos a enfocarnos en la persona. Aquí sí podemos ver detenidamente los rasgos, los gestos que estamos haciendo con la persona. Incluso no solo con la persona, sino que podemos enfocarnos, por ejemplo, en animales, en elementos, ¿sí? Y el plano detalle. Cuando hablamos del plano detalle, estamos hablando de detalles mínimos que no podemos ver si estamos en un plano americano. Por ejemplo, si una persona parpadea, si una persona está moviendo los dedos, si una persona se está metiendo algo a la boca, si una persona se está maquillando, si una persona está metiéndose como que la mano en la bolsa. Todos esos detalles que no se ven como que a la simple vista, pues este plano nos ayuda a ver eso, a enfocarnos en esos detalles que son difíciles de ver. ¿Alguna duda? ¿No? No, todo bien. Ok. Aparte de los planos fotográficos, como se llaman esto, hay otra parte, ok, les voy a poner un ejemplo aquí de los planos fotográficos. Tenemos el plano entero, el plano general, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle, ¿sí? Es como que una secuencia de cómo de una imagen grande podemos extraer hasta los elementos más importantes. Entonces, de último, aparte de los planos fotográficos, vamos a tener lo que son los ángulos fotográficos. Que son 5. El cenital, el picado, el normal, el contrapicado y el nadir. Cuando hablamos del ángulo normal, estamos hablando de que la fotografía, si se dan cuenta en la imagen anterior, nos vamos a poner a la distancia de la persona. Nos colocamos al mismo nivel del sujeto. Por ejemplo, si estamos hablando de niños, nosotros pues obviamente somos más altos que un niño, lo que hacemos es agacharnos, tomar la fotografía para que el niño se mire del nivel y la estatura que es. ¿Sí? Es como que el ángulo más normal para poder tomar fotografías. ¿Sí? Casi que nos enfocamos a la altura de los ojos. El ángulo picado. El ángulo picado
vamos a hablar que la cámara va a estar ligeramente orientada al suelo. O sea, va a tener una pequeña, este es el picado, como que un cierto ángulo como para poder lograr esto de nuestro ángulo pues normal. Es una posición que logra que el sujeto se mire como que más pequeño, ¿sí? Como que al momento de tomar esta fotografía nosotros logramos que la persona a quien estamos tomando fotografía como que queremos que se vea la debilidad de la persona, que nosotros somos como que superiores a la persona, ¿sí? O igual, este ángulo es utilizado en, en fotografía para niños, para que se vea el, el paisaje o la profundidad de nuestro campo. El ángulo picado, ¿sí? El ángulo contrapicado es todo lo contrario al picado. Cuando hablamos del ángulo contrapicado, estamos hablando que estamos tomando la fotografía por debajo, o sea, estamos en un ángulo que viene de abajo para arriba. En esta fotografía se transmite la sensación de superioridad, de grandiosidad, como que si algo fuera de mayor importancia que el otro, ¿sí? Y es muy bueno para elementos arquitectónicos, ya que mostramos su grandeza, o sea, lo que nosotros tratamos de transmitir con esta foto es de que se mire como que lo grande que son los elementos. Contrapicado. El ángulo cenital. Cuando estamos hablando del ángulo cenital, estamos poniendo literalmente la cámara encima de nuestro elemento que nosotros queremos fotografiar. Se produce una imagen extraña, a veces no tiene perspectiva porque a veces puede que se oculten las sombras, ¿sí? Y este ángulo también es conocido como vista de pájaro, ya que pues los pájaros van arriba de nosotros. Y pues es conocido por eso, es decir que lo miramos como que si todos estuviéramos arriba de algo, es mostrar las cosas un poco más pequeños y pues los espacios son como que más reducidos. Y de último tenemos el ángulo nadir, o más conocido como el ángulo en vista de hormiga. Este ángulo va abajo, literalmente casi que tenemos que estar en el suelo como para poder lograr este efecto. Se posiciona, pues sí, perpendicular al cielo. El punto es de que nosotros veamos todo lo que está en la parte de arriba. Es muy utilizado para, si el contrapicado ya logramos grandeza, con este logramos como que la sensación de que estamos muy pequeños, ¿sí? Por eso es conocido como ángulo de hormiga, ¿sí? Vista de hormiga, porque nosotros nos sentimos como que pequeños ante lo grande que estamos viendo en la fotografía. Y es muy común utilizarlo en capturas de edificios y pues ya logramos una profundidad mucho más para nuestra imagen. No sé si tienen alguna duda. No, eso del, ¿cómo se llama? De centro picado. Ajá. Ese ángulo solo se puede usar para estructuras, así como usted decía, No. o también para otros, ¿cómo se llama? No, se puede utilizar, los ángulos que vimos se pueden utilizar en cualquiera, no solamente en estructuras, sino lo podemos utilizar en personas, en animales, en objetos, en todo. O sea, no es como que específicamente eh, esa arquitectura, sino que es como que un ejemplo de lo que podemos resaltar. Por ejemplo, grandeza podemos hacer que la persona como que se mire más alta, más grande, sí. No es particularmente solo arquitectura. Igual.
Gracias, niño. Esa era mi duda. ¿Quiere Pachita? Ok, ¿alguna otra duda? No, ¿No? ¿Los demás? Ok, entonces las tareas que les voy a dejar son las siguientes. En el aula virtual les voy a abrir las tareas. Una para que me hagan los elementos de los tipos de fotografías. Ustedes me tienen que tomar las fotografías de cada tipo de plano y cada ángulo, pues ustedes es libre, no solamente arquitectura o personas, sino pueden hacerlo con objetos. El punto de aquí es de que ustedes sean creativos al momento de poder tomar la fotografía. Y con lo de las revistas, quiero que agarren una revista y pues, déjenme ver, y me identifiquen los elementos que, que nosotros vimos hoy en las diapositivas sobre los elementos que van en la revista. Y pues quiero, lo primero que me van a hacer esta semana relacionado a diseño editorial es de que me van a hacer como un pequeño, como que una pequeña entrevista a alguien cualquiera sobre cualquier tema y me la tengan lista. Y lo que quiero después es de que me la presenten diagramada, como que si estuviéramos haciendo un artículo de una revista. ¿Se entendió la tarea? yo siento que la de la revista fue donde me confundí un cacho. Ok. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer una entrevista, el tema es libre y con los temas que nosotros ya vimos hoy del espacio, del aire, la simetría, que las viñetas, que cómo ir la fotografía, me tienen que empezar a diagramar esa entrevista en un pequeño espacio como si ya estuviéramos haciendo un artículo de una revista. Señor, yo no entendí lo de las fotos. ¿Cómo es lo que se tiene que hacer? Tienen que crear una foto por cada plano y por cada ángulo. O sea, tienen que crear una foto del ángulo normal, una de contrapicado, tienen que crear una foto de plano general, una foto de plano detalle, de cada uno de los temas que vimos. Ah, ya, pero nos puede pasar las diapositivas ya, por mí. Sí, se las voy a pasar, igual el video se va a subir a YouTube. Ah, bueno, gracias. Ok, ¿alguien más? Yo creo que solamente. Ok, Por los... ok. Entonces, si tienen cualquier otra duda, me pueden escribir ya sea en el aula virtual o al correo o a los grupos, al grupo. Y pues eso es todo. Yo les voy a asignar la tarea hoy para que ustedes ya puedan empezar a hacerla. Y un gusto verlos.